iniciar una acción que busca la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas del acceso norte y del acceso oeste. Son contratos que a nuestro juicio les va a explicar el ministro con claridad, absolutamente distorsivos, que le han generado un enorme daño económico al Estado Nacional y fundamentalmente a los usuarios. La acción la va a ejercer ante la Justicia Contenciosa Administrativa el Ministerio de Obras Públicas. Yo quiero que el ministro les explique en detalle cuáles son las causas que explican esta decisión y después, en todo caso, vamos a retomar el diálogo o cerraré yo esta presentación. Es una acción de lesividad porque lo que nosotros estamos verificando es que los contratos que se firmaron y se autorizaron en el año 2018 se firmaron y homologaron a través de 2 decretos en el año 2018, fueron claramente desventajosos para el Estado Nacional, particularmente para los usuarios de las autopistas, y le han causado una lesión enorme al Estado. Así que, ministro, le doy la palabra y después lo retomo. Bueno, muchas gracias, presidente. Bueno, básicamente, en el transcurso del 2018, el gobierno anterior del expresidente Macri dictó 2 decretos, 608 y 607, que renegociaron los contratos de concesión y adjudicación de 2 corredores viales, acceso norte y acceso oeste. En un caso, Ausol Sociedad Anónima y en otro caso, GCO Sociedad Anónima. En el marco de esa renegociación operada en el 2018, se establecieron un conjunto de decisiones, de acciones y premisas que quedaron establecidas en ese contrato con varias cuestiones que, a nuestro entender y después de un minucioso análisis jurídico y de las auditorías correspondientes, establecimos como de vicio que determinan la nulidad absoluta de esa renegociación. En primer lugar, porque estableció sin ninguna justificación, sin ningún parámetro, sin ninguna base objetiva, una deuda a favor de las empresas concesionarias. Una deuda que se establecía en el caso de Ausol en 540.000 millones de dólares y en el caso de GCO, Sociedad Anónima, en un monto de 272.000 millones de dólares, un total de 813.143 millones de dólares. Esa deuda, como les decía, no tiene en el expediente ningún elemento ni ninguna justificación que pudiese ser acreditada y comprobada. La segunda cuestión que nosotros hemos observado es la dolarización de ese contrato. Ese contrato estaba establecido en pesos y estaba establecido en pesos porque regía un marco legal, normativo en la Argentina que había especificado todos los contratos y además porque las empresas en una renegociación del 2006 habían renunciado explícitamente a la dolarización de estos convenios. Pero en esa renegociación en el 2018, el gobierno del expresidente Macri les otorga una dolarización al contrato cuando en el contrato no hay ningún componente que justifique que estos contratos tengan que ser dolarizados. En tercer lugar, se determina un ajuste del 8% anual, lo que le permite a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria. En cualquier negocio, en cualquier contrato de concesión de este tipo, por supuesto que no hay una rentabilidad asegurada y sí lo que hay es un riesgo empresario. Bueno, aquí
se le estaba otorgando a estas dos empresas un privilegio con una rentabilidad en dólares actualizada al 8% anual, que sin duda les garantizaba una rentabilidad extraordinaria. Y para completar ese marco de decisiones que para nosotros conllevan a un verdadero negociado de los peajes, se determinó que esa deuda se iba a pagar a lo largo de 10 años con los que se iba a prorrogar el contrato. El contrato por ley estaba establecido, por contrato de concesión estaba establecido que terminaba en el 2020 y de manera absolutamente arbitraria se determinó prorrogar ese contrato de concesión hasta el 2030, contratos que por ende, en función de eso, están vigentes. Y que en ese plazo lo que se iba a privilegiar justamente era el pago de la deuda. Se modificaba en esa renegociación del 2018 la ecuación económica financiera privilegiando el pago y la compensación de la deuda a las empresas y postergando las obras, las mejoras y todo lo que tiene que ver con el objeto central de un contrato de concesión. En definitiva, lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a simple firma, un contrato de concesión con responsabilidades concurrentes en un verdadero convenio de pago. Entonces, una deuda para nosotros absolutamente injustificada, una dolarización de un contrato sin ningún elemento que justifique o fundamente la necesidad de dolarizar ese contrato cuando todos los contratos en la Argentina estaban y están especificados, y la prórroga del convenio de concesión fueron de alguna manera la estructura con la que el gobierno en el 2018 le termina concediendo a estas empresas un privilegio extraordinario, una rentabilidad extraordinaria, y para nosotros conlleva todo esto, como les decía, a un negociado de los peajes que es absolutamente escandaloso y que el presidente de la Nación me ha indicado iniciar las acciones legales, la acción de lesividad en los tribunales de contenciosos administrativos federal, que son los tribunales que corresponden, para que sea la justicia la que declare la lesividad y la nulidad absoluta de este contrato. Cuando uno revisa más en detalle el conjunto de todo lo que se fue estableciendo en esa renegociación, realmente, bueno, lo único que encuentra es una renegociación a medida de las empresas. Se desplazaba la justicia natural, el tribunal originario, que es el fuero contencioso administrativo, y se establecía que sea un tribunal arbitral el que defina cualquier situación de controversia. Se eliminaba la obligación que tiene cualquier privado que contrata con el Estado de agotar las vías administrativas en cualquier reclamo. Bueno, en este caso también se eliminaba esa obligación para las empresas, pudiendo directamente iniciar y dirimir esas controversias en estos tribunales arbitrarios. Hemos identificado claramente que en toda esta operación y a lo largo de todo este proceso, en el Ministerio de Obra Pública y en Vialidad Nacional, lo que existieron fueron funcionarios de los dos lados del mostrador. Funcionarios que ejercían cargos gerenciales en el sector privado, en las empresas concesionarias, que después tuvieron cargos jerárquicos muy importantes en Vialidad Nacional y que después volvieron a esas empresas. Claramente funcionaron cumpliendo de manera detallada las instrucciones que desde las empresas y desde sus antiguos empleadores les iban determinando. La deuda que, en definitiva, caía en cabeza del Estado y hoy es responsabilidad del Estado, no tuvieron mejor idea que sean todos los argentinos y todos los usuarios que diariamente pasan por las autopistas del acceso norte o por las autopistas del acceso oeste,
que con el pago de la tarifa hagan frente al cumplimiento de esa deuda. Por eso la prórroga por 10 años, por eso la dolarización del contrato y por eso también un pedido permanente que tuvimos de las empresas para un incremento tarifario que este gobierno, por indicación del presidente, no otorgó. Ellos pretendían que sean los usuarios de los peajes, los argentinos, los que paguen diariamente esa deuda que había sido establecido. Y además el contrato establecía que esa compensación se debía realizar por efecto del cuadro tarifario o por efecto de cualquier decisión administrativa que tuviese como objetivo completar la cancelación de esa deuda. Es decir, que si no alcanzaba el aumento de la tarifa, si no alcanzaba el cuadro tarifario, debían existir decisiones administrativas, presupuestarias que pudiesen compensar, cancelar y cumplir con esa situación. Y en general fue presentada esta renegociación en su momento como imperiosa y urgente frente a una denuncia que supuestamente las concesionarias habían hecho en tribunales internacionales, en el CIADI, y que una posible sentencia del CIADI podía condenar a la Argentina y que en todo caso este era el remedio y el camino que había que transitar para evitar males mayores o un perjuicio mayor. Bueno, la realidad es que en ningún lugar del expediente, en ninguna de las actuaciones administrativas aparece acreditada que hubiese una posible sentencia condenatoria para el Estado argentino. No tenemos ninguna duda de que ese fue un argumento de forma para justificar y para poder avanzar con un proceso que fue oscuro, que fue absolutamente arbitrario y que generaba y está generando un perjuicio patrimonial para todos los argentinos. Muchas gracias, Gabriel. A ver, ustedes saben que hay en la Justicia Penal Federal una causa donde se investigan, entre otras cosas, estos contratos, que es la llamada causa peajes. Yo quiero resaltar y agradecer el enorme trabajo que hizo el Ministerio de Obras Públicas y Vialidad Nacional al cabo de estos 2 años, tratando de verificar si lo que nosotros estábamos planteando era correcto. Efectivamente era correcto. En verdad, hasta el día de hoy no sabemos quién determinó cuál era el monto de la deuda, no sabemos por qué esa deuda se pagó, no sabemos por qué se habló de un inminente desenlace en el CIADI de un reclamo incipiente, que era en ese momento el que estaban haciendo las concesionarias. Lo único que sí sabemos es que de todo eso resultaron 2 contratos, 2 renegociaciones de contratos significativamente ventajosas para las empresas concesionarias y altamente perjudiciales para el Estado Nacional y particularmente para los usuarios. Como bien dijo Gabriel, nosotros llevamos desde el primer día una política tendiente a ordenar el sistema de las autovías concesionadas. Hemos recuperado para el Estado 7.000 kilómetros que estuvieron concesionados y hoy los administra el Estado, con resultados buenos. En estos 2 casos, si nosotros hubiéramos permitido que el contrato que en el año 2018 fue aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional de entonces se aplicara, solo para que tengan noción, alguien que hoy es usuario de la autopista del Sol, de la Panamericana, que paga alrededor de 100 pesos el peaje, estaría pagando 1.800 pesos. Eso es lo que hubiera pasado si este contrato se hubiera aplicado tal como fue firmado y homologado por el Poder Ejecutivo Nacional. De esta dimensión estamos hablando. Nosotros tenemos una
clara mirada en dos aspectos. La primera, que nosotros estamos acá para velar por los intereses del Estado y por los intereses de los usuarios, en este caso, de servicios concesionados por el Estado. Y lo que no vamos a permitir son abusos. No es la primera vez que tomamos este camino. Lo hicimos con el correo, lo hicimos con los contratos de la participación pública-privada, que fueron contratos particularmente onerosos para el Estado y que pudimos desactivar a través de una negociación larga que al Estado no le costó nada, pero que si se hubieran ejecutado hubieran sido muy dañinos. Muchas de las obras que eran adjudicadas, que fueron adjudicadas a la participación público-privada, las tomó el Estado y lo que nosotros verificamos es que el Estado lo podía hacer con una ventaja del 70% más bajo. O sea, los precios de las PPP eran un 70% más caros, más onerosos de lo que el Estado terminó haciendo las obras. A nosotros nos parece que esta es una forma de conducir el Estado. El segundo aspecto que nosotros queremos destacar es que tenemos que poner un punto de inflexión y no permitir más que haya personas de los dos lados del mostrador. Que en verdad nosotros estamos acá como servidores públicos para defender los intereses del Estado y de la gente. Y que por ese motivo estamos pidiéndole a la justicia que anule estos contratos y seguramente les pediremos que cautelarmente nos devuelva la administración de estas vías para seguir, para impedir que se termine perfeccionando lo que claramente son contratos leoninos en perjuicio del Estado. En verdad, el mejor Estado es el Estado que no es tonto. El mejor Estado es el Estado que cuida el patrimonio de todos. El mejor Estado es el Estado que no da ventajas y permite que alguien gane mucho en desmedro de, en este caso, los usuarios de estas autopistas. En los próximos días ya hemos trabajado, yo lo quiero felicitar realmente a Gabriel por el trabajo que hizo. Fueron 2 años cuidadosos de auditorías, tendiente a verificar todo lo que estamos afirmando hoy. Seguramente la demanda que presentemos la vamos a acercar como prueba a la causa penal, donde parecen no encontrar las pruebas que nosotros encontramos con bastante facilidad. Y lo que vamos a reclamar es que